Listo, muy buenos días a todos. Muy bien, pues vamos a pedirle a Dios que guíe esta plática. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Padre, gracias por tu amor y por el cuidado que tú tienes para con nosotros, Señor. Te pedimos que en este día, en este domingo, Señor, tú abras nuestro corazón. Te pedimos que esta plática realmente hable a nuestras vidas, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo hermoso Jesús. Amén. Muy bien, pues esta mañana quiero compartirte algo que creo que con el tiempo que vivimos, sabemos el tiempo en el que estamos viviendo, pero me ha llamado mucho la atención cómo ahora la mayoría de los jóvenes no quieren creer en Dios, o mejor dicho, no creen en Dios. ¿Y por qué no creen en Dios? Por una simple y sencilla razón, porque si la familia no cree en Dios, o si los papás no creen en Dios, pues va a ser muy difícil que el hijo crea en Dios o que crea que hay un creador. Pero creo que lo más importante hoy, y sobre todo hoy en el tiempo en el que vivimos, es importante que los jóvenes se den cuenta de que verdaderamente sí existe un Dios, hay un Dios, y que todo lo que Dios dice en su palabra, pues simplemente se está cumpliendo. A veces no nos gusta querer escuchar de lo que va a pasar en el futuro, pero realmente el futuro solamente lo conoce Dios. Entonces, lo importante aquí más que todo es cuáles son tus convicciones, que es decir, qué es lo que tú estás creyendo como papá y qué es lo que tú como papá le estás transmitiendo a tus hijos. Si realmente tú estás creyendo en Dios o crees en Dios, qué es lo que tú estás haciendo. Realmente hay algo importante en la vida y hay algo importante que Dios nos enseña en su palabra. Nos enseña a creer. Y eso es muy importante, el creer que realmente existe un Dios y tener fe, como ahora sí que los puse en una de las canciones, tener fe. A veces la gente ya no tiene fe o ha perdido su fe o no está creyendo verdaderamente. Así que las convicciones tienen con las que, ahora sí que pase lo que pase, tú tienes que entender que Dios tiene el control. No importa a qué fiesta vayas, no importa con qué amigos tengas, porque hoy tristemente los amigos en vez de alentar, desalientan. Y hoy, al ver todo lo que está sucediendo, te das cuenta de que los jóvenes están muy afectados. Los jóvenes a veces no le encuentran esperanza a esta vida. Las decisiones que hoy se toman son difíciles. Platicaba con una persona esta semana y me decía, no te enteraste de la noticia que hubo. ¿Cuál noticia? Decía yo, pues, ¿de qué noticia me estás hablando? De lo que sucedió con una chica que realmente la mataron. Que decir, ¿quién la mató? Su novio. ¿Y por qué la mató? Simplemente porque lo dejó. Entonces, fíjate qué fuerte, fíjate lo que estamos viviendo al grado de que este joven fue y mató a su novia y además se quitó la vida a él. Entonces dices tú, oye, ¿qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué está pasando hoy? ¿O qué están pensando los jóvenes? Así que tú tienes que ser firme en las convicciones. Vivimos en un tiempo en que la mayoría se rige en sus preferencias. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que anhelo? ¿Sí? Y no me importa lo que la gente diga. Así que quiero hacer esto mañana, quiero hacer esto hoy y quiero hacer esto mañana. Y a veces no quieren tampoco ni escuchar. Hoy tampoco no escuchan, tristemente no escuchan a la autoridad, menos van a escuchar a los papás. Entonces, hoy creo que es importante tanto para los papás como para los jóvenes entender que hay un principio que dice la palabra y Dios nos muestra claramente cómo hay jóvenes que verdaderamente viven conforme a ese principio, porque uno pensaría, no, pues es que ya no existe, no, sí existe. ¿Existían? Y puedo decir que todavía hay jóvenes que existen, que viven conforme a los principios de la palabra de Dios. Así que por eso titulé este estudio, ¿cuáles son tus convicciones, tanto para los papás como para los hijos? ¿Por qué? Porque hay un libro maravilloso, hay una historia maravillosa. A mí creo que, digo, me encanta toda la Biblia, me encanta leer todos los personajes y principalmente me atraen mucho los jóvenes. ¿Y por qué los jóvenes? Porque la verdad, digo, qué impresionante es ver cómo como jóvenes como José, que realmente vivió con principios y convicciones por lo que Jacob, su padre, le enseñó. Vemos la vida también de un David, vemos la vida de un Daniel. Y este Daniel es el que quiero compartir hoy día. Así que esta mañana quiero compartirte de Daniel. Quiero decirte que Daniel realmente fue un joven, era muy joven, tendría aproximadamente como 15 años, se calcula aproximadamente que tenía 15 años. Fue cuando Nabucodonosor realmente va a Jerusalén a tratar de conquistar Jerusalén y pues así que la última vez que fue tristemente a destruir Jerusalén. Entonces, estos jóvenes
habían sido traídos a Babilonia la segunda vez que Nabucodonosor había ido a Jerusalén. Todavía no había destruido Jerusalén, todavía no se había escuchado de alguna muerte como tal, pero lo que hizo Nabucodonosor fue traer a los mejores jóvenes, a los jóvenes más inteligentes que había ahora sí que en Jerusalén, se los fue y se los llevó a Babilonia. Las familias se quedaron en Babilonia, en Jerusalén. Que si Daniel, no dudo que la familia de Daniel y de estos jóvenes, sus papás hayan muerto en la tercera ocasión que Nabucodonosor fue a conquistar Jerusalén. Entonces, no dudo que estos jóvenes supieron que sus papás habían muerto por esta situación. Entonces, estos jóvenes se encontraban ¿en dónde? En Babilonia. Ahora sí que un país completamente diferente al cual vivían, unas tradiciones completamente diferentes a las que ellas tenían, unas costumbres completamente diferentes a sus costumbres, una creencia que era lo más importante, ¿sí? En lo que ellos creían, porque realmente en Babilonia había mucha idolatría. Y claro que estos jóvenes cuando llegan realmente a este lugar, a Babilonia, ¿qué quiso hacer Nabucodonosor? Quiso cambiarles la mente, quiso cambiar su ideología, quiso cambiar la manera en que ellos estaban creyendo. Pero Dios nos muestra claramente en este pasaje que voy a leerte, en Daniel 1, 1 al 8, Dios nos muestra claramente cómo estos jóvenes, ¿sí? Oye, ¿cuántos, Arturo? No lo sé, pero Dios nos habla de aquí de cuatro jóvenes. Cuatro jóvenes que realmente tuvieron convicciones. No necesitaban estar sus papás presentes para creer con el principio de la palabra de Dios. No tenían que haberse portado bien, ¿verdad? Porque estaban sus papás, porque pudieron haber hecho lo que quisieron. Es más, este rey tristemente les ofreció todo, lo mejor. Les dio lo mejor. Y te vas a dar cuenta de lo que sucedió con estos jóvenes. Así que vamos a sacar tu Biblia, si la tienes en tus manos, y vámonos a ir al capítulo 1 de Daniel, y voy a leerte del versículo 1 al 8 para poder entender la enseñanza del día de hoy. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Si te das cuenta, Dios lo muestra con D minúscula. Oye, ¿de quién está hablando? Pues está hablando de la idolatría, de esos dioses que muchas veces la gente cree, que la gente dice, creo en Dios. Sí, pero ¿en qué Dios estás creyendo? ¿Sí? Porque es importante saber en quién estás creyendo. Y dice, y colocó los utensilios en la casa del tesoro a su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Imagínate, ahora sí que iban a estar viviendo en el palacio del rey. Así que, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Así como quien dice, querían ellos, ahora sí que su idioma era el hebreo, ¿sí? Y ya no quiero que tú ya no hables ese idioma. Es más, quiero que en tu mente desaparezca ese idioma, porque eso es lo que él quería. Y luego dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los crease 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, así como diciendo, quiero que hasta tu nombre se te olvide, ¿sí? Para que ya no estés pensando que eres un hebreo, un judío, ¿sí? Sino simplemente ya estás viviendo en una nación muy poderosa, porque era la nación más poderosa, y en ese momento les cambiaron los nombres. A Daniel le pusieron Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjate qué hermoso, ¿no? Que si en ese momento, ¿por qué Daniel?
expuso eso. ¿Por qué razón? Porque él fue enseñado. Él sabía perfectamente que no debía de comer nada que fuera para los ídolos, que si comida que fuera sacrificada para los ídolos. ¿Qué hacía Nabucodonosor? Todo lo que él comía era sacrificado para sus dioses. Y por esa razón Daniel propuso en su corazón decir, yo no me voy a contaminar. Que decir, oye, estás hablando de la mejor comida, porque estás hablando de la mejor comida. Estás hablando del mejor vino. Es más, creo que nunca lo comieron en Jerusalén, ¿sí? Pero en cambio Daniel dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a contaminar. Yo aprendí en mi familia, en mi hogar, con mis padres, había un principio en el cual nosotros en ese principio creemos en Dios. Y la Biblia dice claramente que había cosas que tenías que abstenerse. ¿Y qué hizo Daniel? Abstenerse. Así que realmente a lo largo de estos capítulos Dios trata con unos jóvenes de una manera muy especial. Y vemos en este libro que algunas de las profecías más importantes, porque una de las profecías más importantes se encuentran en el libro de Daniel. ¡Qué increíble! Que si Dios le hizo ver a Daniel lo que iba a ver, no nomás en el futuro, en el momento del regreso del Mesías, sino también estaba hablando del regreso del Mesías. Fíjate qué impresionante. La visión fue impresionante. ¿Qué tan grande fue la visión? Que dice la Biblia que Daniel cayó enfermo durante una semana al ver todo eso, porque realmente no entendía todo lo que estaba sucediendo. Entonces, si quieres saber dónde está escrito la cuestión del futuro, de las profecías que realmente, unas ya se cumplieron, pero otras faltan por cumplirse, quiero decirte que están en el libro de Daniel, en el Evangelio de Mateo y en Apocalipsis. Esos tres documentos, esos tres libros, nos están hablando claramente de todo lo que de lo que sucedió cuando Jesucristo vino a esta tierra, pero no nomás eso, sino lo que va a suceder cuando Jesucristo venga a esta tierra. Hay que recordar algo muy importante. Cuando Jesús vino la primera vez a este mundo, vino a salvar al mundo. Vino a que el mundo le conociera, que supiera y que se diera cuenta de quién era Dios, que se dieran cuenta de que había una salvación, que había alguien y un camino para poder llegar delante de Dios. Eso es lo que vino Jesús. Y la gente piensa que cuando regrese, viene otra vez a lo mismo. No, ya no viene con amor, ya no viene a salvar. La Biblia dice que ahora viene a un juicio. Eso es lo que va a pasar. Así que en estos tres libros realmente Dios nos hace ver claramente lo que estamos viviendo. Y vamos a ver lo que Daniel escribe en el capítulo. Vamos a escribir todo este capítulo y la mayoría de la gente hoy no tiene convicciones firmes. Y no nomás estamos hablando de los jóvenes. Si el padre no tiene esas convicciones firmes, es muy difícil que el joven las pueda tener. Se rigen por las circunstancias y ven qué es lo mejor para mí. Hoy, tristemente, como dice la Biblia, cada quien busca lo suyo. Cada quien busca lo suyo, no les interesa ver a su prójimo, no les interesa el prójimo como tal. ¿Y qué es lo más fácil para mí? Porque hoy los jóvenes quieren lo más fácil. No quieren trabajar, no quieren estudiar, todo lo quieren así como que todo en la mano. Y ve realmente la generación de jóvenes que estamos viviendo. Dices, tú no puedes ser, qué locura, ¿sí? Y entonces los jóvenes hoy piensan, nada más quiero ver qué es lo más conveniente para mí. No me interesa mi prójimo, no me interesan los demás. Y se rigen por sus convicciones, sus creencias básicas. La pregunta es, ¿tus creencias básicas verdaderamente son firmes? ¿Qué es lo que haces? ¿Haces lo que realmente Dios te dice que tienes que hacer conforme a su voluntad? ¿O haces lo que tú quieres hacer? Creyendo que es tu voluntad, que crees que es lo mejor para ti. Te digo una cosa, no es así, no es de esa manera. ¿Cuándo debo mantenerme firme? Realmente me debo mantener firme cuando estoy creyendo en un principio, cuando estoy creyendo en la palabra de Dios. Y hoy, tristemente, nos damos cuenta de que los jóvenes, para empezar, no hay moral, no existe la moral. Respeto, no existe el respeto. Quiero que lo sepas. Es increíble ver que los jóvenes no hay respeto. Recuerdo que en mi familia, mi padre me decía que aunque la persona no fuera familiar, siempre le tenía que decir tío, aunque no fuera mi familiar. ¿Por qué razón? Por respeto. Mi padre siempre me enseñó a decir, saluda a todas las personas. Ese es un principio. Y hoy los jóvenes apenas te saludan. Es más, ni en tu casa te saludan para acabar pronto. Ya olvidémonos con la gente que está a tu alrededor. Así que es sumamente importante
que tú tienes que ver que tienes que vivir una vida piadosa. Cuando Dios habla de una vida piadosa, es vivir conforme a la voluntad de Él, conforme a sus principios. Y es esencial si queremos que nuestros hijos sobrevivan en esta sociedad. ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo una sociedad de locura, más de lo que tú te imaginas. Así que tenemos que enseñar convicciones básicas, simples, son sencillas. Debemos enseñarle lo que dice Dios. ¿Alguna vez le has mostrado a tu hijo lo que dice Dios? ¿Cuál es el principio de Dios? Segundo, debemos vivirlo. Porque una cosa es hablarlo, pero otra cosa es que tienes que vivirlo. Y ellos deben ver cómo vivimos. Claro. ¿Por qué razón? Porque si hay algo en que te observa todos los días son tus hijos. Ellos van a ser tus jueces. Ellos se dan cuenta de todo lo que tú estás haciendo. Deben escuchar nuestra conversación, claro. Que somos fieles ¿a qué? A nuestras convicciones. Si les dices, esto es lo que creemos, esto es lo que realmente estás creyendo, ellos lo van a captar. Ellos se van a dar cuenta de cómo vives. ¿Por qué muchos jóvenes hoy no quieren? Te voy a decir por qué razón. Porque los papás no quieren. Ya no es culpa tanto de los jóvenes. Ahora el problema son los papás. ¿Por qué razón? Porque los papás no quieren. No quieren vivir conforme al principio de la palabra. Y cuando ellos verdaderamente están solos en casa, porque muchas veces vas a dejar a tus hijos en casa, no valdrá, así que, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a escuchar? Hoy la tecnología es impresionante, que tú te puedes meter y puedes ver lo que quieras. ¿Hay cosas buenas? Sí, pero hay cosas muy malas. ¿Y sabes qué es lo más triste? Siempre el joven se va a ver lo malo en vez de lo bueno. Lo que afecta. Así que ellos tienen que recordar lo que te vieron hacer a ti. Es un principio. Tienes que ver que sus padres vivían conforme principios en su trabajo, en su casa, en su negocio, como empleados. Es un principio. ¿Por qué? Porque te están observando continuamente, se están dando cuenta de cómo eres. Debemos ser congruentes en lo que decimos y en lo que hacemos. A veces no somos congruentes. Todos necesitamos convicciones básicas. Todos, de alguna manera u otra. Esas creencias fundadas en la Biblia, pase lo que pase. Porque muchas veces la gente dice, eso ya es pasado. Es más, para el joven es anticuado. Bueno, es anticuado hasta tu forma de vivir, ¿no? ¿Cuántas veces has escuchado que tus hijos te dicen, papá, ya eres anticuado, ya estás viejito? No, no entiendes el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Tú crees que no lo entendemos? Claro que lo entendemos. Lo que pasa es que no queremos vivirlo así. Así que tú tienes que regirte bajo las convicciones, ahora sí que bajo las convicciones piadosas, conforme a lo que dice la palabra. ¿Por qué razón? Porque hay fundamentos. Y esos fundamentos tienes que tomarlos. Hay enseñanzas. Y esas enseñanzas tienes que aplicarlas, tienes que apropiarlas. Oye, ¿por qué Dios nos habla de las consecuencias del pecado? ¿Para qué? Para que te des cuenta de que si tú haces eso va a haber una consecuencia. Y a veces la gente o los jóvenes piensan que no existe una consecuencia, que no va a haber consecuencia. Daniel estaba en una situación muy difícil. No era una situación fácil. Y te hablaré un poco del contexto de sus convicciones. Él venía de la tribu de Judá. Esa tribu que de alguna manera Dios había escogido. ¿Para qué? Para que viniera el Mesías. De los 12 hijos que tuvo Jacob, había un hombre que se llamaba Judá. Entonces, él venía de esa tribu. Y Nabucodonosor, recuerda que era un rey impío. Era un cuate que controlaba el mundo entero. Es como hoy en día. ¿Te suena? ¿Te suena de que hoy hay alguien que quiere controlar el mundo entero? Eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Este era un rey impío. ¿Te suena? ¿Te suena cómo están hoy viviendo los gobernantes o cómo son los gobernantes de hoy en día? Era un hombre que se deleitaba matando a la gente, ¿sabes? No mandaba a matar a la gente. Él mismo lo hacía. Se deleitaba en eso. Era un dictador. Eso es lo que era este Nabucodonosor. Invadió a Jerusalén 3 veces, tomando cautivos y matando a muchos finalmente, y quemó la ciudad. ¿Cómo quedó Jerusalén? Completamente destruida. Completamente despedazada. Y esta era la idea del rey. Tomaría a esos jóvenes, que se calculaba que eran miles de jóvenes. No me preguntes cuántos eran,
Pero eran miles de jóvenes los que se llevó a Nabucodonosor a Babilonia. Y estos jóvenes realmente hebreos, estos jóvenes que amigos de Daniel, ¿sí? Realmente tuvieron convicciones claras, ¿sí? Y la enseñanza en la cultura babilónica les daría la educación para cubrir, ¿qué? Todos los aspectos de su vida. Como quien dice, estaban estudiando en la mejor universidad. Hoy pensamos que mandar a nuestros hijos a tal universidad va a ser la mejor. Perdóname. Pregúntate si realmente es la mejor, ¿sí? Porque hoy los jóvenes que salen de Harvard no salen tan bien, ¿sí? Y si hablamos de las buenas universidades, no pienses que todos los jóvenes salen como realmente uno como padre quisiera que salieran. Entonces sí es importante hasta en eso. Quería eliminar de sus mentes los principios de la palabra de Dios. Eso es lo que quería hacer Nabucodonosor con estos jóvenes. Olvida esos principios, no tienen nada que ver en el momento en el que tú estás viviendo y en el lugar donde estás viviendo. Y la idea de su Dios, ahora sí que del Dios de Jehová, era presentar dioses paganos. No nomás te voy a presentar uno, te voy a presentar varios. Y te voy a mostrar que verdaderamente esos son dioses. Mentira. ¿Qué pasa hoy en el mundo? Presentan muchos dioses, presentan muchas religiones, pensando que es el camino correcto. Perdóname, nada más hay un camino correcto y la Biblia dice claramente que el único camino correcto es Jesucristo. El único camino correcto es lo que dice su palabra. Aunque los hombres no quieren creer en su palabra. Es más, siempre salen con el cuento de que fue escrita por los hombres. Tienes toda la razón. Fue escrita por los hombres, inspirada por Dios. Eso es un principio. Tienes que darte cuenta de quién es una inspiración divina. Es inspirada por Dios. Así que lo que comía el rey, ellos podían comer lo mismo. Podían beber el vino del rey. Y pensemos en el entorno en aquellos que fueron tomados. En ese momento ellos se enteraron que su ciudad había sido quemada. Y no nomás quemada, sino también destruida. Por eso te digo, de seguro Daniel y sus amigos pensaron que sus papás habían muerto. Así que venían de una situación muy difícil. No creas que era fácil para ellos. Pero ahora podían comer la misma comida del rey. Podían beber el mismo vino que él bebía. Todo parecía una buena idea. Y si hoy los jóvenes les dices eso, para ellos va a ser una buena idea. Claro, estar viviendo en el mejor lugar, ahora sí que estar viviendo con el que realmente gobierna y controla todo el mundo, el gobernador de todo el mundo, claro que estarían bien. Además, ¿a quién no le gustaría? Porque si te lo presentaran, o si se los presentaran a los jóvenes, te dirían, lo tomo, lo acepto. Lo segundo que hizo fue cambiar sus nombres. Sus nombres tenían un significado piadoso. Eso es lo que significaba cada uno de sus nombres. Por nombres que tenían significado con los dioses de Babilonia. Fíjate qué fuerte. Una nación idólatra. Así que cambiaría sus nombres y les daría comodidad, placer y los educaría. Así que les daría todos los lujos. No te va a faltar absolutamente nada. ¿Qué harían? Borraría de sus mentes al Dios de Jehová. Ahora sí que al verdadero Dios. Eso es lo que quería Nabucodonosor. ¿Sabes lo que está pasando hoy en el mundo? Lo mismo. Hoy le dicen a los jóvenes que no existe un Dios. Quieren borrar de sus mentes que un día va a haber un juicio. No quieren saber absolutamente nada de eso. ¿Qué dice la Biblia? Dice que hoy la gente dice, bebamos y comamos que mañana moriremos. No va a pasar nada. Hay que disfrutar la vida. ¿Disfrutar la vida? ¿No sabes lo que viene al final de tu vida? ¿No sabes lo que viene después de la muerte? Estos cuatro jóvenes tendrían una actitud distinta en torno a su situación. ¿Y qué sucedió? Les trajo un conflicto. ¿Qué sucede cuando tú quieres vivir bien? Hay conflicto. ¿Qué sucede cuando de alguna manera le dices a tu amigo que hay que hacer las cosas correctas? Ah, ¿no le agrada? Hay conflicto. Y siempre va a haber conflicto. Así que a estos jóvenes les trajo conflicto. Y tener un conflicto con el rey de Babilonia, digo una cosa, era muerte, ¿eh? No piense que nada más era así porque sí. Nabucodonosor los pudo haber matado a matar. Simplemente porque no quisieron obedecer al rey. Así que era una garantía absoluta de que iban a morir si no obedecían.
Pero, ¿qué hicieron estos jóvenes? Le pidieron a Dios gracia delante de ellos. Te hago esa pregunta. Cada vez que te levantas, ¿le pides a Dios que te dé gracia? ¿Gracia con las personas que vas a tratar en ese día? Gracias, ahora sí que te dé gracia con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Gracia con las personas que vas a ver en tu trabajo, en tu escuela. ¿Le pides a Dios gracia? Te digo una cosa, si no se la pides, la necesitas. Necesitas pedirle eso a Dios. Porque Él es el que realmente va a tener el control. Así que estos jóvenes le pidieron a Dios gracia. Dios, danos gracia delante de esa persona que nos va a cuidar. Eso es lo que le pidieron. Así que tuvieron convicciones bíblicas y pueden tener convicciones erróneas. Puedes tener convicciones basadas en la mala información, porque hoy existe una mala información. Conforme a la creencia, existe una mala información. Pueden tener convicciones basadas en mentiras. Perdóname, hoy te estaba escuchando una parte, una noticia de este presidente de Argentina, ¿no? Que mucha gente votó por él, ¿sí? Y ahorita ya la gente, todavía no lleva yo creo que ni un mes gobernando, y ya le dijeron que era un mentiroso, ni modo que dijera la verdad. ¿Qué gobernante te va a decir la verdad? Es difícil poder encontrar gente que te quiera decir la verdad. Puedes tener convicciones basadas en la verdad. ¿Te acuerdas qué le dijo Pilato a Jesucristo cuando estuvo frente a él? Pilato le dijo, ¿y cuál es la verdad? Había un principio. Así que debemos estar seguros cuál es la base de nuestras convicciones. Daniel, Ananías, Misael y Azarías sabían la enseñanza de la palabra de Dios. Que si fueron instruidos conforme a la palabra. Fueron educados y enseñados conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué dijeron? No nos vamos a mover de ahí. Vamos a creer lo que nuestros padres nos dijeron y nada nos va a mover. Y una de las enseñanzas era no comer ni beber nada que fuera ofrecido a un ídolo. Esa fue una de sus convicciones. Cuando llegase ese momento, ¿qué sucedió? Surge un conflicto. Daniel y tus tres amigos tenían una convicción básica que los había inculcado y habían aprendido, no nomás en sus padres, sino en el lugar donde vivían, en la nación en la que vivían. Así que la convicción era no comer ni beber nada ofrecido a los ídolos. ¿Por qué? Porque eso los llevaría a algo más. ¿Qué hace un pecado pequeño? Te lleva a otro pecado. Y ese otro pecado te lleva a otro pecado. Y va a llegar un momento en que vas a estar lleno de pecados. Así que deben hacer esto, deben comer de la mesa del rey, beber de su vino, estudiar 3 años, aprender todo lo que pudieran en presencia del rey. ¿Por qué? Porque además el rey iba a llegar el momento en que iban a estar en su presencia. Ahora sí que los iba a probar. Al ser confrontados con esto tenían un gran problema, porque ahora era o obedecer a Dios o obedecer la ley de Babilonia. Fíjate, eso es algo muy importante. ¿A quién estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿O estás obedeciendo al hombre? ¿A quién estás creyendo? Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué convicciones básicas con base a la Biblia, porque es con base a la Biblia, tienes tú definitivamente que no transgreda la palabra de Dios? ¿Cuáles son tus convicciones? Si realmente estás leyendo, realmente Dios te está mostrando lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Cuáles son tus convicciones? Quizás tengas varias convicciones. Quizás te apegues a alguna de ellas. ¿Por qué razón? Porque hay gente que dice, sí creo, pero a la vez no. ¿Sí? Sí obedezco en esto, pero a la vez no en otro. No, perdóname. O crees o no crees. O tomas verdaderamente las convicciones conforme a la palabra de Dios, o simplemente tomas tu vida y las haces conforme a tu voluntad. ¿Qué convicciones tienes basadas a la palabra de Dios? La pregunta es, ¿cuánto leíste el año pasado? No te voy a examinar, no te voy a hacer ninguna pregunta, pero tú examínate, date cuenta de cuánto te acercaste a Dios. ¿Cuánto leíste?
¿O cuántas veces la leíste? Porque a veces la gente piensa que por haber leído una vez la Biblia ya más que suficiente. Perdóname, ¿cómo crees? Tengo casi 27 años en Cristo y no es presunción, pero tengo muchísimo, he leído la Biblia muchas veces y te digo una cosa, y cada vez Dios me habla cada día y me enseña cada día. Claro, es el instructivo de vida, es algo que realmente Dios quiere que tú tengas como un instructivo. ¿Para qué? Para que tu vida verdaderamente valga. ¿Quieres tener paz? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres tener gozo? Tienes que leer la palabra de Dios. ¿Quieres tener seguridad? Tienes que leer la palabra de Dios. Y hoy el mundo vive con temor. Si vives con temor, quiere decir que has hecho un lado la palabra de Dios. Porque el temor, la Biblia dice claramente que no es de Dios. No tiene nada que ver con Dios. Así que, ¿qué harás con las concesiones que el mundo te ofrece? ¿Qué vas a hacer? ¿A quién quieres agradar? Muchas veces el joven quiere agradar al joven en vez de agradar a Dios. Muchas veces los jóvenes toman o hacen algo indebido por querer agradarlos a ellos. Y claro que hoy esta sociedad de jóvenes ahora te mueve a tomar, a drogarte, a tener relaciones sexuales, pensando que, oye, ¿cómo es posible que no lo hayas hecho? Mira, el único que te puede convencer y proteger conforme a esas convicciones es Dios. El hombre no lo va a hacer. Las convicciones prohibidas por el hombre te van a separar de Dios. Siempre va a haber un enfrentamiento, siempre va a haber un conflicto. Claro que va a haber un conflicto. Así que, ¿qué le pasó a los hijos a estos jóvenes? A los hijos de estos hebreos. Daniel le dice a Aspenaz, ¿quién era Aspenaz? El jefe de los eunucos, esa persona que los iba a cuidar, que los iba a dar de comer, que los iba a vestir, que los iba a tener intactos para que en el momento en que Nabucodonosor dijera, los quiero ver, esos cuates estuvieran perfectamente bien. Así que estos jóvenes le dijeron a Aspenaz, no podemos hacer esto, no podemos comer esa comida ni beber ese vino. Eso es lo que le dijeron estos jóvenes. Y eso significa que podrían ser asesinados. No nomás él, sino también el eunuco. Y en ese momento Daniel le rogó que le diera la oportunidad. Cuando dice que le rogó, es así como que, Dios, dame gracia delante de este eunuco. Y fíjate lo que dice el versículo 12 y 13 de Primera de Daniel. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Nada más 10 días. No necesitamos más. Y nos des legumbres a comer y agua a beber. Oye, nada más. Nada más. No queremos absolutamente nada más. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. ¿Quiénes eran esos muchachos? También hebreos, igual que ellos. Y haz después con tus siervos según veas. Y luego vemos el versículo 15 y al 17. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor, fíjate, mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar, ¿sí? Este eunuco, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Oye, ¿por qué se las dio Dios? Por una simple y sencilla razón, por haber obedecido. Por eso Dios se las dio. Simplemente por haber obedecido. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Eso es lo que hace Dios. Si realmente le crees a Dios, Dios te va a dar el conocimiento, Dios te va a dar la inteligencia. Claro que viene de Él. Así que cuando vino la prueba, fue una prueba de convicción. ¿Creer o no creer? O te aferras a lo que es la verdad, o simplemente vas a hacer lo que los demás hacen. Es un principio. No necesitas hacer más. Ahora, habrá momentos en los que serás probado, claro. Dios tiene que probar si realmente le estás creyendo.
Dios tiene que probar realmente y ver si estás obedeciendo. Vemos gente con conflictos en sus vidas. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, porque no tienen convicciones. Piensas en esto, tenía una vida por delante, ser un adolescente. Hay muchas cosas que los jóvenes quieren tener hoy en día, ¿no? La mejor comida, el mejor vino, la mejor educación posible. Eso es lo que quieren, ¿sí? ¿Por qué dejaría eso? ¿Por qué tomaría lo que el mundo me está ofreciendo y dejaría lo que Dios me está ofreciendo? ¿Porque le enseñaron a sus padres anticuados allá en Jerusalén? ¿Tú crees que para ellos sus papás estaban anticuados? Perdóname. Había un principio. Creían en Dios. Y no nomás eso. Veían lo que Dios hacía cuando ellos obedecían. Realmente su ciudad quedó quemada, sus padres habían muerto y quiere decir, ya no había nadie. En ese momento tú te das cuenta de que estos jóvenes, tanto Daniel, tuvieron sus convicciones. ¿Estuvieran mis padres o no estuvieran mis padres? Y no lo haremos porque lo había puesto en su corazón. Por eso fue lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que tú estás proponiendo en tu corazón? Es que está en ti. Tú tienes que proponer en tu corazón, decir, Señor, yo no quiero contaminar. Yo no quiero contaminarme. Yo quiero realmente estar limpio delante de ti. Está en el querer. Tú tienes que querer y Dios lo hace. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que quieres hacer? Fíjate cómo dice un versículo. Dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Te digo una cosa, joven. Te lo digo honestamente. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. ¿Por qué razón? Porque de ahí emana la vida. Este suceso de esta chica que mataron, la verdad, yo no lo había escuchado. Pero la persona que me contó me dijo, la verdad, me cimbró. Es de cimbrar. Y si tienes hijos, más todavía. Qué locura. Así que Daniel propuso eso en su corazón, no contaminarse. ¿Qué es lo que tú quieres proponer en tu corazón? Tanto padre como hijo, porque es para los dos. Ahora te hago otra pregunta. ¿Alguna vez has propuesto en tu corazón no contaminarte? ¿Se lo has pedido a Dios? Señor, yo no voy a tomar alcohol. Que mis amigos, que la fiesta, que lo que tú quieras, yo no voy a tomar alcohol, porque sé perfectamente que eso afecta mi vida. No voy a drogarme, no voy a entrar en inmoralidad y tampoco voy a andar con groserías, porque hoy de veras escuchas a los jóvenes hablar y te da, bueno, no, a mí no me da terror, pero te digo una cosa, me da tristeza. Anteriormente escuchaba más al hablar mal a los hombres, que pues era así como que los hombres hablaban más mal que las mujeres, pero hoy hablan más las mujeres que los hombres, o están igual, ¿verdad? Pero escucharlos, de veras dices tú, ¿qué es esto? Es increíble. Es increíble escuchar lo que sale de su boca. Así que, ¿qué clase de convicciones tienes? ¿Son firmes? ¿Son sólidas? ¿Inamovibles? Si son firmes, sólidas e inamovibles, es porque estás creyendo en la palabra de Dios. Cada vez que un creyente hace concesiones con sus convicciones, te voy a decir que lo haces. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás dañando tu testimonio. ¿Cómo quieres que la persona crea en Cristo como lo que tú crees y tú ves lo que estás haciendo? No eres congruente. Daniel y sus amigos dijeron, no, no voy a ver, tal vez, quizá, no. Simplemente fue un no, y ese no fue un no rotundo. No importa cuál sea la situación, no haremos concesiones con nuestras convicciones. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y cuando vemos la clase de hombre que fue Daniel, fue un hombre valiente y un hombre de fe. Eso es lo que fue Daniel. Estuvo con los mejores emperadores, así que fue secretario de los siguientes emperadores, de los que gobernaban todo el mundo. Él estuvo al lado de ellos. Fíjate dónde lo puso Dios. Oye, ¿por qué lo puso ahí Dios? Aún había sátrapas, decían, que querían matarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos hacían lo malo y Daniel hacía lo bueno. Y aún así Dios lo protegió. ¿Te acuerdas del foso de los leones? Fíjate cómo Dios lo guardó, cómo Dios lo protegió. ¿Por qué razón? Porque tenía convicciones claras. Porque él estaba obedeciendo a Dios. Era un hombre firme en sus convicciones. Y eso es lo que Dios quiere hoy en día para ti.
Dios quiere realmente jóvenes como Daniel, quiere jóvenes como José, quiere mujeres como Esther, quiere mujeres como Ruth. Eso es lo que Dios quiere, pero no las hay. Y vemos en todo el libro de Daniel que él confiaba en Dios. Es el único que él confiaba. Es un hombre valiente y un hombre de fe. La pregunta es esta: ¿verdaderamente eres valiente? ¿Tienes fe? También es un joven de humildad, ¿sabes? Fíjate cómo le pide: te ruego que nos des la oportunidad. Siempre se presentó con humildad delante de tanto de las personas que estaban a su alrededor, hasta con el mismo gobernador. Fue un joven humilde. Y quiero que veas lo que nuestro Dios hará por nosotros. Fíjate lo más impresionante. ¿Le has dicho eso a la persona que estás pidiendo, orando por algo? Deja que veas el milagro que Dios va a hacer en mi vida, o lo que Dios va a hacer en mi vida. Piensa en esto. Como seguidor de Cristo, tú debes preguntarte: ¿cuál debe ser mi conducta? ¿Cuál debe ser tu conducta? ¿Cómo vivió Cristo? Dios nada más te pide obediencia. Y debes preguntarte: si hay algo que está bien o mal, la pregunta es: ¿lo haría Jesucristo o no? No sé lo que vaya a venir, pero la pregunta es: ¿estará bien a los ojos de Él? ¿Estará correcto lo que voy a hacer delante de los ojos de Él? Se supone que crees en Él y sabes que Él es el único que te puede dar una buena vida. Siempre habrá problemas y hoy vivimos en un mundo afectado por esa situación. Si te mantienes firme en lo correcto, quiero decirte una cosa: Dios te va a guardar, Dios te va a bendecir y Dios te va a dar la paz que tú necesitas. Porque es de Él, solamente Él te la puede dar. Así que tus hijos deben estar orgullosos por ti. Eso es lo que tú tienes que hacer. Que realmente estén orgullosos de su papá. Que digan: ¿sabes qué? Aunque mi papá me está duro y dale, le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque siempre quiso lo mejor para mí. Y quiero que sepas algo, joven. Si hay alguien que quiere lo mejor para ti, son tus papás. Quieren lo mejor para ti. Tienes que ser valiente, tienes que vivir en humildad y ser diligente. Así que tienes un Dios que va a resolver cualquier situación. No sé cuál sea el problema, no sé cuál sea cualquier situación, Dios la va a resolver. Pase lo que pase, recuerda hay algo importante: Dios te va a cuidar. ¿Por qué razón? Porque es una promesa que Dios está dando. Una promesa que te dio desde el momento en que le entregaste tu vida. Yo te voy a proveer, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. O le crees a Dios o le crees al hombre. Tienes que apropiar eso. Ojalá que esta enseñanza realmente te haga ver claramente, como padre y como hijo, que si tú realmente vives conforme a los principios, Dios te va a bendecir. Más de lo que tú te imaginas. Y hoy creo que más que nunca tenemos que vivir en esas convicciones. ¿Por qué razón? Porque puede ser esta generación que pueda cambiar a los jóvenes que hoy vienen. Esa generación que realmente transforme. ¿Quién te gustaría que gobernara el día de mañana este país? Jóvenes que realmente tengan temor de Dios. Y eso es lo que le pedimos a Dios. Que tengan temor de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, te damos, Padre, por este estudio. Gracias por esta enseñanza, Padre, porque nos recuerdas claramente cuáles son nuestras convicciones. Te pedimos mucho, Dios, para que tú guardes nuestra vida y principalmente nuestro corazón, ya que nuestros hijos y nuestro prójimo nos observan continuamente. Hoy más que nunca, Padre, tenemos que mencionar a tu Hijo Jesucristo y hacerle ver a toda esa gente que no cree que verdaderamente hay un Dios y que un día va a regresar, pero no va a regresar a salvar, sino va a regresar a hacer un juicio. Y no quisiéramos, Padre, que ninguno de nuestros seres queridos y ninguna de las personas que viven en este mundo, como Jesús lo dijo en sus palabras: quiero que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. No quiere condenar absolutamente a nadie. Y Padre, te damos gracias por este estudio. Gracias, Padre, por habernos recordarnos y recordarnos, Señor,
que realmente tú, Señor, bendices al que obedece. Todo esto en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.